De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras. Compañeras y compañeros, el que dijo ser el presidente del empleo se ha convertido en el presidente de la muerte. Más de 40.000 muertes en lo que va de su gobierno. Más muertes que en las guerras de Irak y Afganistán. Cifra parecida a los muertos norteamericanos en la guerra de Vietnam. Y todavía dice que no estamos en una guerra. Nosotros decimos, ¿para quién sirve esta guerra? Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Nosotros, nosotras, mujeres y hombres del campo y la ciudad, de 14 entidades del país, de 20 organizaciones indígenas, populares, campesinas, de trabajadores y trabajadoras sexuales, de pescadores, de comuneros, de universitarios, jóvenes y estudiantes, de medios libres alternativos o comunitarios, de transportistas, vendedores ambulantes, ejidatarios, comuneros y vecinos, quienes hemos comenzado un proceso de articulación y organización nacional contra el mal gobierno y el mercado, a favor de la vida, la madre tierra y en defensa de los bienes naturales. Compartiendo la construcción de las autonomías y la lucha por una vida digna, deseamos expresar nuestra palabra. 1. México está en guerra. Se derrama la sangre por dinero. Es una guerra de mercados, de drogas que disputan entre sí territorio, ganancias y poder. Es una guerra de drogas donde todos los mexicanos sabemos participan con sus intereses involucrados en las ganancias, sectores importantes del Estado. Una guerra en donde el pueblo ha quedado en medio de las balas, mientras arriba se gana control, poder y se utiliza la guerra políticamente para los intereses partidarios. Abajo se ponen los muertos, mientras del lado de los empresarios del narcotráfico se reparten las ganancias. Abajo se reparten asesinatos sin miedo. Estado, gobierno, ejército, policías y empresarios de las drogas se apuntan y disparan entre sí, y así acciones del Estado se confunden con las acciones militares, que a su vez se confunden con las acciones policíacas, que una vez más se confunden, pero con las acciones del crimen. La ambición del dinero se ha vuelto loca. El narcotráfico es solo una de las muestras más extremas del capitalismo, y es augurio de hacia dónde nos dirige este camino de dinero, poder y guerra, que es el sistema en que vivimos. Pero es de recordar que es ante todo una carrera sin fin por más dinero, seguida de una guerra sin fin de violencia y muerte, una red de mercados criminales de drogas, armas, trata de personas inmigrantes, extorsiones y mucho más. Mientras no termine la carrera por dinero, no cesará la muerte de la guerra. Es por ello que el ejército debe regresar a los cuarteles, debe ponerse fin a la militarización, como cualquier otra guerra, por dinero. Hay que detenerla, organizar y organizarnos, levantar la voz y las manos para gritar: no más sangre por dinero, no más sangre por poder, alto a la violencia contra el pueblo. 2. La sangre de los miles de muertos esconde otra guerra silenciosa que avanza sobre el territorio mexicano. Es una guerra de ocupación que se muestra con la cara de las corporaciones multinacionales, de un lado,
De un lado de esa guerra acuden las empresas extractivas que desean el agua, los minerales, los bosques, la energía, la tierra, nuestras semillas, que desean que nuestros alimentos para volverlas mercancía, ganancia, dinero. De ese lado, el Estado mexicano y los gobiernos de todos los partidos, sin importar ideología o color, se ganen, los ganadores sean las empresas extranjeras o quien, aunque de nacionalidad mexicana, se comporta como mercader extranjero. Sus armas, además de la violencia que despoja a pueblos, barrios y comunidades, es la mentira. Le llaman desarrollo a sus planes de ganancia, nombran ecoturismo a la privatización devastadora, le llaman atracción de inversiones al remate de territorio mexicano, le llaman sustentable, sostenido o verde al comercio de los bienes naturales que solo deja muerte, contaminación, devastación y despojo. Del otro lado de esta guerra, los pueblos, barrios, comunidades resisten al Estado y a las empresas. La tarea frente a esta guerra de ocupación es de emergencia: sobrevivir protegiendo los últimos ríos, lagunas, lagos, biodiversidad y ecosistemas, bloquear a la mano del dinero y la ambición del poder, descarrilar los planes y proyectos que destrozan culturas, territorios y a la naturaleza. Pero también cada vez más es urgente organizar desde cada comunidad la soberanía alimentaria, desde cada región la protección y preservación de los bienes naturales, de los bienes comunes, gestionar su cuidado, nosotros desde abajo, ya que dejarlos en manos del mercado del Estado es condenar a la madre tierra a su muerte. La tarea es preservar la soberanía, combatiendo al invasor que en la frontera se viste de policía antinarcótico y en nuestras comunidades se viste de empresa constructora, extractiva, energética. Defender el territorio, defender a la madre tierra y a los bienes naturales. 3. El desempleo, la migración, la pobreza, la destrucción del campo y de los últimos empleos, pero también las mentiras de la clase política sumadas a la guerra de terror que han impuesto Felipe Calderón, han movilizado a millones. El momento vive, el país es oscuro, desolador. Es también duro para quien de manera colectiva ha decidido organizarse y luchar, desde los fallidos intentos por reactivar la presa La Parota en Guerrero, hasta el despojo burdo e ilegal contra los ejidatarios de Tláhuac por el gobierno del Distrito Federal. Las carreteras que destruirán a decenas de comunidades conocidas como Arco Norte y Poniente en Puebla, hasta la ilegal acción de Minera San Javier en San Luis Potosí, desde las redadas y golpizas contra trabajadores y trabajadoras sexuales en la Ciudad de México, hasta la violencia contra el pueblo triqui y el hostigamiento judicial que sigue vigente contra los miembros de Radio Ñomdá en Guerrero. En Chiapas, el gobierno, encabezado por Juan Sabines, aplica una agresiva política represiva a través del encarcelamiento de numerosos integrantes de organizaciones y comunidades indígenas, mientras desde los discursos el gobernador niega la persecución y la represión. Hoy las cárceles se llenan para controlar y desarticular a quienes de manera independiente luchan y se organizan. Mientras el gobernador habla de la reducción de la pobreza, los billetes salen para controlar y cooptar a la vez, aislar a quienes de forma digna y rebelde se niegan a ser controlados. En la zona costa de Chiapas se continúa la represión y la criminalización de los integrantes del Consejo Autónomo Regional de la zona costa de Chiapas, quienes impulsan la lucha contra las altas tarifas de la luz. Contra ellos se giran órdenes de aprehensión y se judicializa el conflicto como respuesta estatal.
Alto al hostigamiento a los integrantes del Consejo Autónomo Regional de la zona costa de Chiapas. Alto a la represión contra los movimientos sociales en todo el país. 4. Es por ello que desde varias partes del país hemos salido a la calle en repudio al mal gobierno, con la demanda de detener la violencia contra el pueblo, detener la represión y en defensa de la soberanía y el territorio. El día de hoy o en los próximos días nos estamos movilizando en Baja California, Chiapas, en Pijijiapan y zona frontera, Coahuila, en Torreón, Guadalajara, en Guanajuato, en San Miguel de Allende, Salamanca, Irapuato, Celaya, Guerrero, Monterrey, Nayarit, Puebla y en la Ciudad de México. Desde todos estos lugares estamos diciendo, estamos hasta la madre. Hoy mismo el movimiento representado en la figura del poeta Javier Sicilia, pero en miles más que como él han perdido a un familiar, a un amigo, a un hijo, han salido en marcha hacia la Ciudad de México. Saludamos con respeto la marcha nacional por la justicia y contra la impunidad. A nuestro modo y con nuestras fuerzas hemos participado desde nuestros lugares, comunidades y localidades. Saludamos ese digno esfuerzo por justicia que es también nuestro. Esperamos que la voz que surja de estos días acalle la violencia del dinero y haga que la clase política sepa que estamos hasta la madre de que se comporten como si no estuviéramos en medio de una guerra, como si no hubieran miles de muertos. Que se oiga decir que estamos hasta la madre de que utilicen sus policías para callar al pueblo y comunidades, pero para proteger empresas y a la gente del dinero. Que estamos hasta la madre de que de manera indigna, mientras el país se desploma, ellos niegan con sus dimes y diretes entre bancadas, entre partidos y al interior de sus partidos. Que estamos hasta la madre de que los medios de comunicación presenten las peleas de los de arriba como lo importante y lo rimbombante, mientras abajo hay muerte, despojo y destrucción. No solo estamos hasta la madre de su corrupción, de su ineficacia, de su ineptitud. Estamos hasta la madre de que unos cuantos supuestos representantes del pueblo decidan sobre nuestras vidas, territorios, sobre nuestras tierras y trabajos, sobre nuestra palabra y nuestra acción. Pero también estamos hasta la madre de que nos digan que nos esperemos a la próxima elección, que una persona o un partido va a resolver y decidir por todas y todos. Dicen que nosotros decimos que no, que ya no más, no podemos depender de ellos. Por eso es urgente organizar y organizarnos. No basta con nuestros proyectos y procesos locales, porque tarde o temprano llegarán las empresas, a las policías, o los policías, o los gobiernos a tratar de desbaratar lo que con mucho esfuerzo construimos desde abajo. Es momento nuevamente de agruparnos. Es la hora de reorganizarnos para detener la violencia y la guerra. Es la hora de fortalecer el bloqueo a la destrucción de la madre tierra. Es momento de boicotear a los señores del dinero. Es urgente construir y levantar nuestra voz y decir: estamos hasta la madre. Alto a la violencia contra el pueblo. Muera el mal gobierno. ¡Viva las comunidades indígenas en resistencia! ¡Viva los pueblos y organizaciones en lucha! Y este pronunciamiento lo firman varias organizaciones: Acción Directa Autogestiva en Puebla, Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales en el DF, Asociación Un Salto de Vida en Jalisco, Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, Consejo Autónomo de la Zona Costa de Chiapas, Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota en Guerrero, Comité Estudiantil Metropolitano, Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria en Guerrero, Frente de Pueblos de la Náhuac en Tláhuac,
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua en Puebla y Tlaxcala, región Itzapopo. Frente Popular Francisco Villa Independiente UNOPI. Jóvenes en Resistencia Alternativa y la colonia Mano con Mano del Frente Popular Francisco Villa Independiente en Tamaulipas. Municipio Autónomo de Zaguán Copala, Oaxaca. Organización Campesina Emiliano Zapata Democrática Independiente UNOPI. Partido de los Comunistas. Radio Ñondá, La Palabra del Agua en Guerrero. Red de Medios Libres, abajo y a la izquierda. Regeneración Radio, Unión Campesina Obrero Popular Independiente UCOPI en Guanajuato, y la Unión José María Morelos y Pavón, Estado de México. ¡Muera el mal gobierno! ¡Viva las comunidades indígenas en resistencia! ¡Y viva los pueblos y organizaciones en lucha! Los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Ahora quiero vivir junto a mi hijo y mi hermano la primavera que todos vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria. La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra.